Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada con muchísimas noticias judiciales, políticas, internacionales. Y va a estar aquí en el estudio de CNN Chile, de CNN Prime, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en exclusiva para conversar de todos estos temas con agenda abierta, así es que vamos de inmediato con los titulares. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que se le impidió abordar un avión con destino a Venezuela, pese a no tener arraigo nacional, a la espera de su formalización del próximo 29 de mayo. Su defensa solicitó de forma urgente una audiencia de cautela de garantía que se desarrollará mañana. Les contaremos cuáles son los descargos también de la Fiscalía. A esta hora continúa desarrollándose una intensa jornada de declaraciones en el marco del caso Convenios. Verónica Serrano, ex jefa de asentamientos precarios, afirmó a la llegada a la Fiscalía que no tuvo incidencia en el acuerdo firmado con Democracia Viva. El ministro Montes también se encuentra en el lugar para prestar declaración como testigo. El gobierno confirmó que Venezuela aceptó recibir vuelos charter con migrantes expulsados desde Chile. Las autoridades destacaron los diálogos llevados a cabo en el marco del Consenso de Brasilia, los que van a permitir, en teoría, garantizar planes de vuelo sin necesidad de pedir autorizaciones cada vez que sea necesario. Y en temas internacionales, Estados Unidos restableció las sanciones sobre la venta de petróleo y gas venezolano, acusando a Nicolás Maduro de provocar un retroceso democrático con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Esto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Como se lo decíamos, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ya está en las dependencias de la Fiscalía y se espera que declare en el marco de las investigaciones del caso Convenios. Ahí la ven, Estefanía Bustamante nos tiene más detalles. Buenas noches, Estefanía. Hola, Mónica, muy buenas noches. Casi una hora lleva el ministro de Vivienda, Carlos Montes, acá en las dependencias de la Fiscalía Nacional. Está reunido con los fiscales de Antofagasta. Por un lado tenemos al fiscal Juan Castro Vecchios, quien es el fiscal regional, y también el fiscal Cristian Aguilar, quien es el que está a cargo de esta investigación, que en particular lo que se indaga es el caso Democracia Viva. Hemos hablado que este caso es el caso cero del caso Convenios, que se ha extendido a lo largo de nuestro país desde el 16 de junio del año pasado, cuando el medio Timeline hace esta publicación en torno a esta fundación, que en su momento era presidida por Daniel Andrade, quien por cierto también está siendo investigado en esta causa por estos fiscales que viajaron, Mónica, hasta la capital precisamente para tomar la declaración, no solamente del ministro de Vivienda, que está acá, como lo decíamos, desde pasadas las 7:30 de la tarde, acá en la Fiscalía Nacional, sino que también así lo hizo más temprano con la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano. Ella llegó a eso de las 3 de la tarde y estuvo más de 4 horas prestando testimonio ante los fiscales de Antofagasta. Después, a su salida, también nuevamente conversó con la prensa, porque a su ingreso dio extensas declaraciones respecto al rol que ella ejerció en el traspaso de fondos. Recordemos que el programa de asentamientos precarios es el programa que es dependiente del Ministerio de Vivienda, se encarga de este traspaso de fondos a organizaciones sin fines de lucro. Tiene una coordinación con las Ceremis de Vivienda a lo largo de nuestro país y por lo tanto su declaración era bastante importante y había entregado un testimonio antes a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, y es primera vez que entregaba este testimonio ante los fiscales de Antofagasta, ante el fiscal Aguilar y también el fiscal Juan Castro Vecchios. Al salir, como les decíamos, ella le preguntaron respecto a por qué se había demorado más de 4 horas, por qué había sido extensa esta declaración, y lo que decía Verónica Serrano es que fue largo este testimonio porque ella quería responder todas las preguntas que se habían hecho en su momento. Le voy a pedir a Camilo que nos acerquemos un poco porque también estamos atentos también a lo que es la salida o eventual salida del ministro de Vivienda, Carlos Montes, desde la Fiscalía Nacional. Como les decíamos, él llegó ya faltando unos minutos para las 8, pasadas las 7:30 más bien, y
podría ser que eventualmente él salga desde acá de las dependencias de la Fiscalía Nacional. Nos dijeron, eso sí, que el ministro no entregaría declaraciones al salir, pero estamos bien atentos a lo que puede hacer entonces la salida de acá de la Fiscalía tras entregar su testimonio. Ahora también, como les decíamos, hubo testimonio, declaración por parte de la ex jefa de asentamientos precarios, los detalles de la jornada, las breves declaraciones también del ministro en una actividad en Quilpué junto al presidente de la República. Se los vamos a contar los detalles en la siguiente nota. Otra vez, el ministro de Vivienda tuvo que animarse a enfrentar un nuevo episodio del caso Democracia Viva. Su citación ante los fiscales de Antofagasta para entregar su versión de los hechos. Ministro, ¿declaró o no declaró respecto a la situación? No, Ministro, la contratación de tantas... Esto es una cosa... Voy como testigo y tengo que explicar ciertas cosas. Chao, que esté muy bien, perdónenme. ¿Qué le parece la declaración de Tatiana Rojas? Desde Quilpué, donde lo acompañaba en una actividad el presidente, le quedaba un largo camino para encontrarse con los fiscales que iniciaron su ronda de interrogatorios en Santiago. Cada una de las personas citadas, sin indicar la individualización de aquellas, por cierto, para comparecer el llamado a la Fiscalía sin ningún inconveniente, han manifestado su plena disposición para colaborar con las diligencias que estamos ejecutando por parte del Ministerio Público. Señores, no les puedo dar mayores antecedentes, van a ser comunicados en su oportunidad. Permiso. Pero fiscal, solo preguntarle, ¿ha declarado alguien de ellos tres, Pérez, Carlos Montes o Verónica Serrano? No hay declaraciones. Permiso. Sin declaraciones se mantuvo casi toda la jornada en la Fiscalía Nacional, hasta el arribo de Verónica Serrano, la ex jefa de asentamientos precarios y tía del jefe del segundo piso, Miguel Crispi. Voy a hacer la declaración y muy contenta de hacerla. Gracias. Dicen que usted presionó para la firma de los convenios. Muchas gracias. Democracia Viva. No voy a hacer ninguna declaración ahora. A la ex jefa del programa dependiente del Minbus se le acusa de presionar los traspasos de fondos en Antofagasta, una acusación que en reiteradas ocasiones hizo directamente el ex seremi de esa ciudad, quien otra vez está en prisión preventiva por una de las aristas del caso Convenios. Se me carga la responsabilidad nacional de Verónica Serrano, que fue también confirmada por la Contraloría al detectar irregularidades en 15 regiones dentro del Ministerio de Vivienda. Y el factor común de esa situación es su jefatura nacional, Verónica Serrano. Que conste que Antofagasta tenía un atraso superior al de todas las regiones. No se estaba haciendo la tarea y esa fue mi preocupación. Y por eso apuré no solo a Antofagasta, sino que a todas las regiones en lo que les corresponde su tarea de hacer. Que conste que los convenios los firman las regiones, los seremis. Yo no tengo facultad sobre su decisión. No obstante, el ex seremi declaró que la presión se extendió a sus equipos de manera telefónica y por escrito. En la carpeta investigativa existe un mail donde Serrano le escribe que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria. ¿Qué opina de la vinculación que le hacen con su sobrino Miguel Crispi? Bueno, no dejo de preguntármela. No sé a qué atienden. Cualquiera que ve los antecedentes puede darse cuenta perfectamente de que esto no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. A su sobrino y asesor presidencial también lo interrogó la Fiscalía por el caso Democracia Viva. Pero lo que parecía ser el fin de los cuestionamientos a Miguel Crispi reavivaron tras la declaración de la ex subsecretaria Tatiana Rojas, quien puso en entredicho la versión del jefe del segundo piso y el ministro Carlos Montes sobre cuándo se enteraron del caso. Hay una contradicción entre la ex subsecretaria de Vivienda, el ministro Montes y el ex seremi Contreras y el asesor del segundo piso Crispi. Podrán haber venido a mentir a la comisión investigadora, cosa que no es aceptable, pero a la justicia no le pueden mentir. Llevamos ya meses metidos en este proceso de investigación y todavía no tenemos mayor claridad, pero ante esto es la misma postura. Caiga quien caiga. Mientras que el jefe del segundo piso podría ser nuevamente citado a la comisión investigadora del Congreso, tanto él como su tía, quien fue jefa de asentamientos precarios, ya prestaron declaración a la Fiscalía. Este viernes será el turno de la diputada Catalina Pérez, quien declarará como imputada por el caso Democracia Viva. Bien, y es en el caso de Democracia Viva, Mónica, donde se están prestando estas declaraciones. Acá al interior está el ministro de Vivienda, Carlos Montes, como lo decíamos. Y cuando nos movimos hace unos instantes con Camilo Hernández, que nos está mostrando la imagen en vivo, era el fiscal Eugenio Campos, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, quien se retiraba entonces de las dependencias de la Fiscalía Nacional, lo que podría dar indicios también respecto a la duración de la declaración del ministro de Vivienda, Carlos
Montes. Todavía no sabemos si es que podría estar próxima a culminar, pero al menos el fiscal que ha estado acompañando a los fiscales de Antofagasta ya se retiró de las dependencias de la Fiscalía Nacional. Ahora también respecto a lo que comentábamos un poco en la nota, el rol de la ex jefa de asentamientos precarios y tía de Miguel Crispi, Verónica Serranos, uno de los puntos que la Fiscalía busca también despejar a propósito de declaraciones que se han entregado al propio Ministerio Público respecto de su rol, y lo mencionábamos ahí también en la nota preparada para esta jornada. Lo decía, por ejemplo, el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien en una de las aristas del caso Convenios está en prisión preventiva, pero él en reiteradas ocasiones ha dicho que Verónica Serrano presionó el traspaso de fondos. Ella lo dijo ahora incluso ante los medios de comunicación durante la tarde, que ella lo que hizo era su trabajo, que era finalmente poder velar por la ejecución presupuestaria. A la salida nuevamente habló con los medios de comunicación. Pasemos a revisar lo que dijo. Contribuí a las preguntas que me hicieron, aclarando todo lo que fuera necesario, y me voy con mucha tranquilidad y muy satisfecha de haber podido aclarar todos los puntos que pudieran. ¿Qué le parecen las declaraciones de Carlos Contreras cuando él en entrevista y vean ustedes, ya no voy a contestar más cosas? Bueno, ustedes ahí lo ven en las imágenes, hay alta expectación acá a estas horas en la Fiscalía Nacional. Nos vamos a quedar acá, por cierto, si es que podemos ver al ministro de Vivienda salir acá desde la Fiscalía tras entregar su declaración en una ronda de interrogatorios que mañana, Mónica, culmina con la diputada Catalina Pérez. A las 9:30 de la mañana vamos a estar aquí bien atentos a la llegada de la diputada. Muchísimas gracias, Estefanía, por toda la información. Gracias, Mónica. No necesita ninguna presentación, ni más temas que preguntarle, pero se suman todo el día. Ministro de Justicia Luis Cordero. ¿Cómo está? No sé, yo creo que con menos pega que usted, pero en fin. Lo primero, porque son tantos temas para que vayamos despejando uno y otro, yo creo que esta es la pauta más larga que he tenido en meses con alguien. Lo primero, ¿cómo diría usted, con qué ánimo mira este proceso de hacer declaraciones dentro del contexto del marco Convenios? Porque una de las cosas que efectivamente investiga la Fiscalía es cuándo se enteraron las autoridades de gobierno, porque no tiene por qué saberlo toda la gente, hay un deber de eventuales delitos ponerlos en conocimiento de la justicia de parte de quienes son funcionarios públicos. Esa es una de las cosas que indaga el Ministerio Público. ¿El gobierno está tranquilo? ¿Cómo mira la declaración del ministro Montes? El gobierno está tranquilo, entre otras razones, porque el ministro Montes ha actuado con mucha proactividad desde el principio, entregado todos los antecedentes, fue el primero que aportó un cúmulo de antecedentes al fiscal regional en Antofagasta, luego lo acompañó al Consejo de Defensa del Estado. Solo decir sobre el tema del deber de denuncia, es que casi no existen precedentes en el caso de Chile. La jurisprudencia de la Contraloría para imponer ese deber requiere convicción, es decir, que exista convicción genuina para efecto del deber, si no usted comprenderá que frente a cualquier llamado, comentario, un funcionario público tendría que estar haciendo una denuncia. Convicción genuina de que está frente a un delito, claro, ¿a eso se refiere? Es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Contraloría sobre ese punto. Entonces, el gobierno está muy tranquilo sobre este tema. La calidad, además, que le corresponde declarar al ministro Montes. Además, el ministro Montes ha acudido él directamente a las oficinas de la Fiscalía sin esperar que declarara en las oficinas del Ministerio, a la cual él también tenía derecho. Entonces, yo creo que... ¿Es una señal eso? Sí, pero yo creo que el ministro Montes ha mostrado esa señal desde el inicio. Ya, pero ¿es una señal de qué? ¿De que quiere ser tratado como cualquier ciudadano? ¿De que está el gobierno y que las autoridades del gobierno están aportando todos los antecedentes que les sean requeridos? Ya, porque digamos que nunca es casual si alguien elige ir a declarar a la Fiscalía o hacerlo en el Ministerio. Por eso yo le digo si es una señal, de alguna manera. Sí, pero en esto, usted sabe, yo soy un fiel defensor, soy un institucionalista rabioso y por lo mismo creo que uno tiene que actuar como ciudadano, como autoridad y frente a las instituciones que están a cargo de la investigación criminal como cualquier ciudadano. Bueno, hablando justamente de la persecución criminal y de las instituciones, ¿le parece? Yo creo que toda la gente sabe a estas alturas que hoy día supimos que quería viajar ayer el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe, y que se enteró la Fiscalía le dice al abogado que si lo hace frente a la formalización que es pronta, la verdad es que van a pedir una orden de detención para cautelar, garantizar que esté en la formalización. ¿A usted le parece que es un abuso lo que hizo la Fiscalía, como señala el alcalde? No lo sé, los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el resto del público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal o el fiscal al abogado del alcalde Jadwe.
Yo creo que pocas personas tienen ese gesto. Entiendo que, dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto. En cualquier caso, entiendo que su defensa ha interpuesto un amparo de garantías que se va a ver este día viernes, y creo que es relevante porque eso va a permitir discutir la situación como fue y permitir argumentar al Ministerio Público qué es lo que genuinamente sucedió. Para no malentenderlo, usted entonces, lejos de considerarlo un abuso lo sucedido, ¿cree que hubo un gesto de deferencia de la Fiscalía hacia el alcalde? Yo tengo la impresión de que sí. Yo, en otras condiciones probablemente hubiese sido o no hubiese tomado ninguna decisión el Ministerio Público, o el Ministerio Público hubiese solicitado una orden de detención, como ha sucedido en el pasado. Eso le quería preguntar porque él lo atribuye como algo extraordinario, lo que a él le sucede. No tengo tan claro que sea extraordinario, no tengo las cifras, pero efectivamente el alcalde no estaba con arraigo. Esto es bien importante. Las hipótesis de arraigo legal en términos de investigaciones y sin conocimiento del imputado están muy acotadas en la ley, opera en el caso de lavado de activos, por ejemplo, pero en una circunstancia como esta, sobre todo con la programación de distancia que tenemos en los agendamientos, me parece que el Ministerio Público, probablemente por la información que ha recibido de la Policía de Investigaciones, tomó la decisión de tener esa conversación. Entiendo una conversación nada más entre el fiscal y el abogado. Sí, por eso usted hablaba de lo de un gesto de deferencia. Yo lo entiendo como un gesto de deferencia. El llamar al abogado. Y para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar su viaje o abandonar el lugar. Porque la otra opción era pedir directamente la orden de detención. Claro, pero también el Ministerio Público corría el riesgo de que le rechazara la orden de detención por parte del juez. Así que... Ahora, hay casos previos, como por ejemplo en el caso Chang, cuando había una alerta directada por los fiscales Gajardo y Norambuena respecto de la mamá. Cuando la mamá trata de salir, tampoco estaba formalizada y piden la orden de detención, se la dan y básicamente no puede viajar. Así es, pero... O sea, me refiero que no es ilegal lo que hizo, está dentro de las facultades que tiene la Fiscalía. Sí, pero recuerde que además en este tipo de aspectos funcionan otros, que son las comunicaciones que realiza el Ministerio Público a Interpol, ¿no? Y por eso hay que distinguir las hipótesis legales de cautelares. Yo insisto, el alcalde no estaba con ninguna medida cautelar, no estaba con ningún arraigo. Sin embargo, se produjo este diálogo que entiendo que es el que le permite al alcalde tomar la decisión de él abandonar voluntariamente el aeropuerto, pero en cualquier caso, el alcalde está en su legítimo derecho de evaluar esta conducta de parte del Ministerio Público, y eso explica la razón de su amparo de garantía el día viernes, que yo creo que probablemente va a ser el día en que se va a debatir en audiencia qué fue lo que genuinamente pasó ese día. ¿Usted sigue sin pensar que haya, o sea, sigue sin respaldar la tesis del alcalde en el sentido de que hay una persecución en su contra, no penal, sino que política, en la que incluso llegó a incluir al gobierno? Sí, yo la verdad, lo dije en otra oportunidad, yo logro entender cuando una persona está sometida al sistema de enjuiciamiento penal en una situación difícil, y yo lo dije antes, lo repito ahora, yo creo que no hay mejor defensa que los hechos y el derecho, así que yo creo que yo entiendo esto como parte de una reacción natural de una persona que está siendo investigada, no tiene otra característica adicional para mí. Otro caso, hace poquito, revisando las informaciones, diputados deciden llevar y hacer una denuncia en contra del ministro Álvaro Elizalde por cohecho, a raíz de las declaraciones en que el diputado Rivas afirma que le ofrecieron el cargo a cambio de que votara por la diputada Cariola. Sí. ¿Cómo lo ve? No, me parece primero, entiendo que el diputado Rivas, de hecho, aclaró sus dichos. Dijo que él nunca había recibido ningún ofrecimiento al respecto. Bastante curioso que se denuncie a alguien por cohecho en relación a una elección de la corporación, donde habitualmente se conversan otros aspectos respecto a una persona que además, un ministro de Estado, que no está en condiciones formalmente de ofrecer absolutamente nada. Pero entiendo que el diputado Rivas ha hecho la aclaración. Pero en cualquier caso, fíjese, yo creo que hay que tener cuidado en ocasiones, sobre todo cuando parlamentarios comienzan a utilizar el derecho, y particularmente el derecho penal, para hacer política, ¿no? Porque, yo le vuelvo a insistir... ¿Es judicializar, dice usted, la política? No, pero esto además está ampliamente documentado en la literatura. Cuando usted comienza a judicializar
el sistema político y la política, es decir, las formas tradicionales en que ésta se ejerce, usted lo que hace es degradar el sistema político. Pero más allá de eso, y quiero hacer la precisión, entendiendo que el diputado Rivas lo que ha señalado es que ese ofrecimiento no es real, no es cierto. Usted comprenderá que la elección de una mesa, en la de la Cámara, en la del Senado, donde parlamentarios y personas conversan entre ellas, forman parte de distintas alianzas, yo de esto saco al ministro Elizalde, y donde se hacen promesas sobre integraciones de mesa, usted comprenderá que ese es el diálogo natural de la política. Usted podrá, o cualquiera de nosotros podrá tener un reproche ético sobre una forma transaccional de ver la política, pero transformar eso en delito es una ventaja comunicacional hoy y un perjuicio para los propios denunciantes en el futuro. Yo la verdad es que no logro ver cuál es la figura del cohecho, y yo creo que además no se compadece como sucedieron los hechos. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado con el subtítulo de los efectos adicionales que figuras de estas características pueden provocar en el funcionamiento del sistema político. Saltamos a otro tema. Yo le dije que hay demasiados temas en agenda. Cito sus declaraciones al diario El Mercurio para los créditos correspondientes. Le pregunta al periodista, ¿sería un criterio considerar a la hora de decretar una prisión preventiva adicional a los requisitos que fija el proceso penal? Todo esto en el contexto de estas cifras de, por si alguien no lo sabe, las cifras de que usted dijo se van a entregar a fiscales, a jueces, cifras de cómo está sobrepoblado o no el sistema penal. Entonces el periodista le pregunta, ¿sería esto un criterio a considerar a la hora de decretar una prisión preventiva, un criterio adicional, le dice el periodista, a los requisitos que fija el Código Procesal Penal? Y usted responde, lo ponen entre comillas, efectivamente sí. Porque con la cárcel pasa algo que es bien brutal, que todo el mundo habla de las cárceles, pero nadie mira en su interior. Sigue la respuesta y usted dice que esto es una responsabilidad del Estado, del sistema judicial en su conjunto. Sí. Pero usted dice textualmente, a menos que no sea verdad lo que escribió el periodista, que hay que considerar estas cifras de sobrepoblación al momento como un requisito adicional a los de la ley. No, es que esa es la pregunta. Sí, no, está bien, pero recuerde que está puesto en potencial. ¿Se podría considerar? Y la respuesta efectivamente sí. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque en el sistema, primero, veamos un par de cosas de qué es lo que estamos hablando en el fondo, ¿no? Estamos hablando que el sistema del sistema penitenciario chileno tiene una sobrepoblación, un crecimiento en 24 meses del 40%. Pasamos de 41.000 personas, 39.000, la verdad. Sí, es brutal. A 55.000. O sea, lo que pasa es que, ¿sabe por qué? Porque de esto yo vengo hablando hace un año. Sí, lo sé. Esto explicó una de las leyes que permite, extraordinarias en la agenda de seguridad, que permite ampliar y reestructurar penales en aquellos lugares donde hay congelamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las áreas donde nosotros tenemos un aumento significativo de la prisión preventiva, porque además tenemos un tema en particular con la prisión preventiva, es en el caso de las mujeres. Sí, lo entiendo. Y en el caso de las mujeres madres, tanto que la Corte ha acogido un amparo estos días, precisamente sustituyendo la medida cautelar. Hay hipótesis en que la sobrepoblación es bien relevante para efectos de evaluar o no si una persona puede estar en una prisión preventiva. El caso de las mujeres es muy evidente, porque las mujeres, en particular la mujer que es madre o que tiene un hijo menor de 2 años, de hecho nosotros estamos discutiendo en el Congreso la denominada Ley Sallén, para que las mujeres que están embarazadas y con sus hijos hasta menores de 2 años puedan cumplir. Está bien, por eso, ministro, pero entonces la pregunta de fondo es, y la queja además que hizo el presidente de la Corte Suprema, también un jurista súper destacado como Eduardo Gallardo, que es un juez con mucha especialidad en lo penal, dijo, los jueces no hacemos políticas públicas con la prisión preventiva ni al otorgarla ni al denegarla. Decidimos casos concretos conforme al mérito de los antecedentes. Y usted le está diciendo en esta entrevista al diario El Mercurio, que cité entrecomillada para no faltar a sus palabras, que sí tiene que ser un antecedente adicional. Usted le está dando un carácter imperativo. Pero yo le quiero ser bien transparente. ¿Usted quiere que consideren esto al momento de decretar? O sea, que se inhiban de decretar prisión preventiva. No, yo no he dicho eso. Por eso le estoy preguntando. Yo no he dicho eso. Lo primero que dije es, hemos entregado la información, que además esto es regular en la Comisión de Funcionamiento del Sistema de Enjuiciamiento Criminal. Chile tiene el número de población penal que tiene en la actualidad, el 2010. ¿No? Estamos a una tasa de sobrepoblación bien significativa, la población femenina está creciendo. Es que eso es indiscutible. No, lo que pasa es que si es indiscutible, la pregunta es cuáles son las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿qué es lo relevante?
Es importante que quienes participan del sistema de enjuiciamiento criminal tengan conocimiento de la capacidad de los sistemas penitenciarios. El oficio además lo que dice es que también se le informe a los jueces cuál es la proyección de obras que se están ejecutando para emplear. Sí. ¿Es relevante para efectos de segregación? Particularmente en materia de crimen organizado, no cabe ninguna duda. De hecho, es tan relevante que cuando tiene sobrepoblación, las áreas de máxima seguridad sean extremadamente complejas de administrar. De hecho, habitualmente se terminan por sacrificar. Entonces, es relevante que quienes a su vez, que son los jueces, que visitan las cárceles, que hacen informe de las cárceles, que emiten juicios sobre cómo se gestionan, que se sobrepaga por sobrepoblación, conozcan de antemano la capacidad de la infraestructura y la situación en la que se encuentra, a mí me parece que sí. Ya, pero ahora, ¿para qué? A su vez, ¿Para qué? ¿Para decretar menos prisiones preventivas? Porque eso es lo que se entiende lo que usted dice. O para ocupar la prisión preventiva de modo racional. Sí. Por eso, o sea, usted reconoce que deberían ocuparla menos. Esto tiene que ver a partir de otra cosa que yo dije antes, y de la cual yo me hago cargo. ¿Qué? ¿En Chile se hace un uso abusivo de la prisión preventiva? La respuesta es sí. Lo dije antes. ¿Por parte de jueces y fiscales? Es que los fiscales solicitan. Por eso, pero me refiero, en la solicitud de los fiscales y en, no sé cómo será, decretamiento de los jueces. En el sistema adversarial. Usted dice que se hace uso abusivo. O excesivo, no sé cómo es su palabra. A ver, yo lo quiero decir, esto no es una... Cuando yo digo, mire, este es un tema del sistema de justicia penal, no estoy diciendo tampoco ninguna novedad, en todas partes del mundo. Además, la recomendación internacional es que todos los actores del sistema de enjuiciamiento criminal conozcan las capacidades de los establecimientos penales. En todas. Sí. De hecho, el último informe... No, si eso es bueno, que no me la diga, pregunta es no ¿para me diga qué? usted que es bueno, es que me parece cuando a su vez... Es que, ¿sabe por qué? No, sí, porque es la derivada. La derivada es la pregunta. Es que lo que para usted le parece obvio, ¿sí? Lo que todos estos días yo he escuchado, es una cosa que lo que yo estoy diciendo es como si fuese, primero, decir la verdad o entregar algo los datos. No solo extrañísimo, sino que impropio. Ya no, si que, ¿Cómo nos vamos a mirar al espejo como yo lo y avergonzarnos? No, es que a mí me parece obvio y me parece que es parece verdad que a muchas personas no les parece obvio. Es más, le concedo que a mucha gente no le parece obvio, le concedo que a muchos no les gusta mirar las cárceles. Es más, le concedo más allá todavía, le concedo y me hago cargo de que para muchos, ojalá, mataran a la gente que está en las cárceles, o los dejaran sin comer, o los dejaran encerrados y que no tienen ningún derecho. Le concedo todo eso, pero mi pregunta no va por ahí, mi inquietud va por la queja de magistrados que son súper correctos y que dicen, pero ¿por qué voy a tener que considerar yo el tema de la sobrepoblación? Yo tengo que considerar lo que dice la ley. Dice que yo tengo que decretar o no decretar prisión preventiva en este y este caso. Estamos de acuerdo que la medida cautelar de prisión preventiva es la medida cautelar más severa. Sí. Y que un razonable sistema institucional, como dicen todas las recomendaciones internacionales, es que usted ocupe las menos severas. Porque, entre otras cosas, necesitamos cárceles para combatir crimen organizado. O sea, usted ratifica que sí tienen que considerar... considerar a mí me parece, por ejemplo, la sobrepoblación. No es que deban, es que ese es el punto. Entre usted y yo tenemos una gran diferencia. En que yo transparento los datos para que el sistema de enjuiciamiento criminal tome sus decisiones. Creo yo que en algunos casos se debe considerar, yo creo que sí, el ejemplo de la mujer que es madre y que tiene un hijo mejor de 2 años, cuando ese niño o niña, la primera palabra que aprende en la cárcel es cárcel, o sea, es cabo. A mí me parece que saber si hay sobrepoblación y cómo está la situación materno-infantil, me parece que es de transparentar el sistema. Ya, pero en otros casos le parece, me imagino, que no, porque también aplaudían el llamado, no quiere poner a todos, le ponen nombre, a todos los criterios le ponen criterio Toal, no sé qué más, casi bautizaron un criterio como el criterio Cordero, pero el criterio Valencia quiera darle prisión preventiva, pedir prisión preventiva para todos los extranjeros que cometan delitos y que estén indocumentados. En ese caso sí le parece. Sí, a ver, yo en eso yo tuve una discrepancia pública con el fiscal nacional. No lo recordaba, porque a usted le pareció que no. En esa yo advertí, como yo vengo advirtiendo hace un año, y dije, ojo con los impactos en el sistema de enjuiciamiento, en el sistema penitenciario. Ya, usted no es entonces de los que cree. Entonces yo quiero recordar cuál fue mi discrepancia. Por eso es que yo no lo recuerdo. El fiscal nacional llega, me responde, me dice, y está bien que lo diga. Dice, la responsabilidad del Ministerio Público hacer la persecución penal, le correspondería al Ejecutivo construir las cárceles. Está bien, me respondió lo que tenía que responder. Yo con el fiscal nacional tengo una muy buena relación. Es que no recordaba esa pero diferencia. Pero yo tuve que advertir el efecto que produce ese tipo de efectos. Ya, le quiero ejemplificar. Entonces entiendo que usted no fue de los que en el fondo salió a respaldar ese criterio. Me queda claro porque no lo recordaba. Mi responsabilidad es que quien está en un cargo de autoridad es de responsabilidad señalar lo que sucede con la capacidad instalada, en mi caso, de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque las demandas son muchas, las capacidades son limitadas
Pero además de eso, pues nos demoramos mucho en construir cárceles. Hay varios datos que son importantes entre medio de todo esto, porque la cárcel no solo tenemos que ocuparla eficientemente, sino que además lo tenemos que ocupar eficazmente ¿para quién? Para quienes genuinamente necesitamos tener segregados y aislados. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Mire, con crimen organizado. Si en el caso de los gallegos, que el problema que tenemos hoy día, producto del amparo que se acoge en Arica. Mire, el ejemplo que le quiero dar. Tenemos algunos en Arica, 5 que están acá en máxima seguridad, 1 que está en Valparaíso, otro en Concepción. El efecto que produce esto es brutal, porque lo que ha dado Gendarmería garantía es que es posible realizar ese juicio telemático a distancia con adecuada conexión. El simple hecho de trasladar a estas personas implica una logística de Gendarmería de más de 30 funcionarios permanentemente. No solo eso. No es un riesgo hacer el juicio con todos juntos. Además de eso, el informe de Gendarmería advierte de los riesgos que tiene el traslado y la situación en torno a eso. Pero bueno, Gendarmería pero usted coincide entonces con que es un riesgo juntar a todos los involucrados para hacer junto y presencial. Lo que les quiero decir es ¿por qué entregar los datos de cárceles? ¿Por qué es necesario que los jueces sepan cuál es la capacidad en cada lado? Sí, es que yo me estaba yendo al siguiente tema. Cuando un juez tiene que trasladar, es que quiero volver sobre esto, porque es útil la información. Porque resulta que cuando Gendarmería llega y traslada a una persona privada de libertad a otro establecimiento, porque no hay capacidad, porque las condiciones de segregación por seguridad son mejores en otros lugares, se llena amparo y entonces los jueces vuelven. Entonces, lo que le quiero decir es que esa información es extremadamente útil. Y entregar la información, entregar los datos, no veo cuál es el problema. El tiempo. No, sí, yo tampoco veo ningún problema. Yo lo estaba haciendo sobre las consecuencias de eso. En fin, ya hemos aclarado el punto. Salvo que usted considere que tengo un nivel de persuasión tal los jueces. No, pero ya. Ahí no entremos en eso, porque usted sabe que si el ministro de Justicia viene a decir que sí, efectivamente, en algunos casos tiene un efecto. No nos pisemos la capa entre yo creo que no. Y de hecho, yo creo que la diferencia que tuvimos con el fiscal Valencia, que es una diferencia institucional, porque cada uno defiende sus posiciones, da cuenta. Vamos a tener los inhibidores. Ya anunció usted que hace una semana que están funcionando. Ya lo sabemos aquello, sabemos que el compromiso es que ahora van el 20%, que al 80% es el compromiso para el fin de este gobierno. Y quiero preguntarle otra cosa. Quiero saber 2 cosas puntuales, porque tenemos tantas cosas. Así que en este tema nos gustaría saber, primero, si ha habido reportes de un enrarecimiento del clima penal a raíz de esta medida. Y lo segundo, si hubo algún intento de impedir la puesta en marcha. Ya. A lo segundo, no. No hubo. Si me permite brevemente, lo que nosotros hicimos es que se adjudicó en octubre, se entregó a disposición para efecto de las obras en diciembre, había que hacer todo un cableo, además. En finales de enero, en febrero se instalaron las antenas, lo cual hizo ya muy visible que se estaba... Porque bueno, para la gente sepa, estamos aquí en el barrio, estamos a 2 cuadras. Entonces usted ha sido... Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ya en el mes de marzo comenzaban las pruebas, que es la etapa de... comenzaban las etapas de prueba y ahí comenzaron además todas, se hicieron explícitas las medidas de seguridad que Gendarmería venía tomando desde hace un tiempo. Eso implicó una gran coordinación con Carabineros, que permite tener hoy día un control perimetral desde hace varias semanas por acá, lo que ha impedido, entre otras cosas, que desaparecieran los pelotazos para las cárceles. Lo vemos todas las noches, lo veíamos todas las noches. Pero ahora no lo ve. Y lo segundo es, Gendarmería tiene un gran sistema de inteligencia. La cárcel genera mucha información, tiene un gran sistema de inteligencia y una gran unidad de investigación criminal. Y eso nos permitió ir anticipando algunas cosas para poder distinguir las que podrían ser rumores de las que podían ser reales. Tuvimos amenazas ciertas que hubieran impedido la instalación y la puesta en marcha. Objetivamente, ninguna. Realizamos un conjunto de acciones al interior de los 3 penales durante este periodo, sí, bastantes. Muchas sin visibilidad y que, por cierto, yo no podía informar y solo puedo relatar ahora porque ya estaba en plena ejecución. El trabajo con Carabineros ha sido, yo lo digo públicamente, nosotros somos un especial agradecidos de la colaboración de Carabineros y además del Ministerio Público, por otra cosa. Porque en algún momento se pudo haber obtenido información de que podría haber existido algún riesgo y eso implicó hacer una denuncia de investigación criminal, lo cual nos permitió tener una coordinación con el Ministerio Público para tomar una serie de medidas que podían ser intrusivas y verificar si efectivamente esas amenazas eran reales o no. ¿Una amenaza se está refiriendo usted de que intentaran que no se hiciera funcionar el sistema de inhibición? O sea, ¿existió información sobre una potencial amenaza? No.
Nunca, o sea, antecedentes que eran necesarios investigar para investigar con ese fin. Se descarta y además se hacen medidas, no. se hacen medidas que usted relató hoy día, como allanamientos, como requisar celulares, en fin, y ya. No hay amenaza entonces no una amenaza que se lograra concretar respecto de intentar impedir la inhibición de los celulares, ya. Pero la segunda pregunta, ¿ha habido un enrarecimiento en el clima penal? Lo segundo era relevante porque inhibición produce un cambio en las conductas bien significativo. Para nosotros la primera parte de inhibición, y para Argentina era muy importante porque la particularidad de implementarlo acá, en Pedro Montt, es que son 3 penales, el 20% de la población penal muy concentrada, áreas donde tenemos sobrepoblación además, pero permite un control concentrado. La unidad de servicios especial está acá, inmediatamente acá, por lo tanto permitía llevar a cabo una buena gestión de seguridad al interior de los establecimientos. Y se ha estado monitoreando la conducta al interior de... no tenemos cambios, o sea, usted diría, de alteración de la población penal, no. Ya. Y una pregunta, esto se viene hablando hace 20 años, ¿por qué no se hizo antes? Porque hay 2 particularidades. Tiene que ver, entre otras cosas, con la tecnología, fíjese. Ya. Porque cuando se comenzaron las primeras licitaciones de cárceles concesionadas, se establecieron inhibiciones. Pero cuando se quisieron poner en marcha, el efecto que producían era inhibición en toda la zona. Ya, y por lo tanto... Entiendo. El último ejercicio fue el 2010, 2011, que fue en Colina y produjo un efecto similar. En la disposición de la tecnología que además permite georreferenciar cualquier teléfono dentro del establecimiento. Por lo tanto, no solo es inhibición, sino que uno sabe dónde están. Perfecto. Y además, si me permite un comentario final sobre este punto, durante el periodo además también estuvo la Subtel verificando si se afectaba o no otras áreas a los vecinos del frente. Podemos hablar, ministro, podemos hablar aquí, hemos probado, podemos pasar hablando, si no nos han botado los celulares todavía. Quiero llevarle a otro tema, pero también tiene que ver con cárceles, pero José Antonio Kast, él propuso varias cosas. Una es segregar a los extranjeros, que estén todos juntos, que no estén con chilenos, es una de las propuestas, y dice, y ponerlos además en lugares y que no vamos a dejar que vengan a visitarlos. ¿Es legal impedir todo contacto de un preso? En Chile no. En Chile eso es ilegal. De hecho, las personas que están sometidos al mayor sistema de vigilancia, que son los que están en máxima seguridad, igualmente tienen derecho a la visita, aunque por locutorio, que es la famosa discusión que tuvimos respecto a los beneficios que se otorgaron en máxima seguridad. No, en Chile eso, de acuerdo a la regulación que nosotros tenemos, porque la otra alternativa, eso que está, de la cual relata el exdiputado, eso es incomunicación. Lo segundo, yo diría que lo primero, yo estaría más bien a la opinión de los especialistas, porque lo que los especialistas no solo importan para cómo se diseña una cárcel, sino que también cuáles son los mecanismos de segregación. Y la segregación tiene un conjunto de aspectos que no está asociado a la nacionalidad, sino que tiene que ver con la peligrosidad. Con la peligrosidad y el contagio criminógeno. Entonces, yo creo que lo primero es focalizarse en eso. Sí, además algunos dicen que se juntan a todos, por ejemplo, de una banda, lejos de ayudar. Bueno, de hecho es uno de los criterios que Gendarmería utiliza para poder segregar. Para ir separado. Entonces, a mí me parece que lo primero, probablemente faltan antecedentes para poder justificar técnicamente. Pero no es legal, además lo que usted nos dice no es legal en el fondo que no puedan recibir visitas. Tendría que hacer un cambio legal entonces si quisiera implementar aquello. Sí. Bueno, y vamos a ver si no se topa con el tema de una Corte Interamericana de Derechos Humanos o algo así, digamos. Lo segundo, ¿puede una cárcel como la mega cárcel de Bukele? Quiero preguntarle 2 cosas, pues nos quedan hartas, así que si podemos hacerlo lo más breve. Primero, ¿es política del gobierno, está contemplando el gobierno una mega cárcel como la de Bukele? Y lo segundo, más allá de que lo contemple o no, ¿es posible construir una cárcel en meses, una mega cárcel en meses? Lo que pasa es que depende de lo que usted llame cárcel. Lo que conoce como la mega cárcel de Bukele para nosotros serían galpones. Esencialmente es un grupo de galpones que se pudo levantar rápidamente. Lo segundo es que en ese modelo de cárcel, la situación de El Salvador es particular, es dramática y más allá de la discusión de su situación extraordinaria. Eso es un galpón que además tiene 3 anillos de seguridad en torno al establecimiento, en el establecimiento. Los 2 primeros anillos de seguridad son del ejército. Entonces, en estricto rigor, no es llegar y construir una cárcel, es un sistema penitenciario diametralmente distinto. ¿También requeriría cambios legales? O sea, nosotros tenemos un régimen regulatorio bien concreto y específico para eso, en el fondo, ¿no?
Chile ha explorado hipótesis para construir modelos de cárcel modulares, hay modelos en Australia, en Nueva Zelanda, en fin, pero en general el gran tema que nosotros tenemos en Chile para la construcción de cárceles, y por eso la ley extraordinaria para aumentar la densificación en aquellos lugares que sí ya tenemos, es el suelo disponible. Dos cosas para ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo y nos van a quedar mucho en el tintero. La cárcel es un diseño y una estructura de seguridad. Por lo tanto, no es simplemente la construcción de un galpón. Sí, ya, pero no está en los planes del gobierno, me lo descarto. Usted una mega cárcel como Bukele, me refiero. Es que las cárceles, es que además tienen un tema de gestión. Por eso le digo, pero no está en los planes del gobierno. Nosotros tenemos el plan de infraestructura, está diseñado y está estructurado, ya se ha estado trabajando, de hecho, desde hace una década. ¿Y no contempla una mega cárcel a lo las cárceles más grandes que tenemos son 2.400, 2.500 personas. Dijo también de diseño. Sí. Dijo José Antonio Kast también que ante los cuestionamientos de violación a los derechos humanos en el tema El Salvador, que él defendía, no defendía las violaciones a los derechos humanos, defendía la política en el fondo de lograr hacer descender los homicidios, en fin. Pero frente a aquellos cuestionamientos, él decía, en Chile se violan los derechos humanos de los presos y nadie dice nada. Salvo cuando el ministro de Justicia entrega los antecedentes de la sobrepoblación penal. Salvo en ese momento. ¿En Chile se violan los derechos humanos de los presos en las cárceles? Yo se lo voy a decir del siguiente modo. Chile acaba de rendir su examen en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y una de las observaciones a Chile es la sobrepoblación penal. ¿La sobrepoblación penal afecta a derechos? Sí. De hecho, genera unas condiciones de torturas, tratos crueles e inhumanos. Y por eso uno tiene que preocuparse de la sobrepoblación, no solo por temas de seguridad, también por un tema de dignidad. ¿Y usted no es el responsable político? Y por eso soy responsable de informar al público la sobrepoblación. Sí. Ahora, lo que hay es que usted comprenderá que Gendarmería recibe a las personas privadas de libertad. El funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal y las leyes que vamos aprobando van teniendo efecto penitenciario. Y de esas cosas no nos hacemos cargo. Se nos acabó el tiempo. Solamente quisiera preguntarle para cerrar si es que el gobierno está de acuerdo con esta propuesta del senador Insulza que hizo aquí en CNN Chile de crear centros de detención provisorios de migrantes con órdenes de detención pendiente, así de amplio, son miles. Y yo le quiero preguntar además si eso es legal actualmente, porque hasta donde entiendo solo pueden retener a una persona 5 días antes de expulsarla. Entonces, ¿es política del gobierno crear estos centros de detención provisorios de migrantes? No, de hecho lo respondió la ministra toda esta mañana, pero hay una razón técnica. Yo no sé exactamente a qué se estaba refiriendo el senador Insulza, pero si es los centros de internación de extranjeros al modelo europeo, son centros de internación no penitenciarios. De hecho, una de sus grandes críticas es que dependiendo de la duración se transforman en una especie de cárcel, pero además supone un marco regulatorio. No solo hay regulación europea para los centros de internación, sino que además hay legislación local. En Chile no se puede llevar a cabo una figura de esas características sin reforma legal, más allá de la opinión del gobierno que esa figura es una figura que el gobierno no considera, y lo respondió la ministra toda esta mañana. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedaron 4.000 temas igual en el tintero. Pero bueno, no faltará. En fin, espero que no falte. Gracias por acompañarnos, por favor, ministro. Muy buenas noches. Hoy vamos a seguir con un tema que comentábamos con el ministro Cordero. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, denunció una vulneración de sus garantías procesales y constitucionales luego de que la Fiscalía le impidiera salir del país con destino a Venezuela, pese a no tener una orden de arraigo nacional en su contra. Después la Fiscalía de haber conversado con su abogado y decirle que iban a pedir, sino una orden de detención, porque ellos consideraban que había que cautelar que lograra realizarse la audiencia de formalización. Bueno, para este viernes, es decir, para mañana se fijó una audiencia de cautela de garantías y los detalles los cuenta Belén Saldías. En un avión similar a este tenía planeado viajar el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Su destino, Caracas, Venezuela. Sin embargo, no pudo abordar el avión. El vuelo, que estaba programado para las 12:37 horas, se vio interrumpido luego de que la fiscal Joana Herrera se comunicara con mi abogado para decirle, para amenazarlo, de que si yo abordaba el avión sería detenido de inmediato. Esta fue la razón por la que finalmente Jadwe no pudo concretar su viaje. Un llamado de la fiscal Joana Herrera, quien se encuentra a cargo de su caso, y pronta formalización a su abogado. Y es que mientras Jadwe se encontraba realizando el chequeo para su salida, esta fue alertada por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Desde la Fiscalía Centro Norte aseguraron que este actuar estuvo dentro de sus facultades legales.
debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo próximo. La Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible en este contexto solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Un actuar que fue cuestionado por el alcalde Jadwe, quien acusó abuso de poder y una grave vulneración de sus garantías procesales y constitucionales, se basa en que él no cuenta actualmente con una medida cautelar que le prohíba salir del país. Estamos claramente ante una acción arbitraria, un abuso de poder que da cuenta de que aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto que es no solo ilegal, sino que una violación flagrante de mis garantías constitucionales. Según el propio jefe comunal, su viaje se debía a una invitación realizada por el Ministerio de las Comunas. Se trataba de un encuentro de movimientos sociales y alcaldías con una duración de 2 días, lo que fue confirmado por Venezuela. El alcalde Daniel Jadwe fue invitado a un encuentro de movimientos sociales, tenía pasaje de ida, pasaje de vuelta. Es una lástima que le impidan la posibilidad de poder dialogar. Aquí también se acusa una animadversión hacia su persona, tanto por parte del Ministerio Público como del CDE. Todo esto desde antes de que se conociera la formalización, que está fijada para el próximo 29 de mayo, y donde se le imputarán delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociadas a la compra y venta de insumos médicos por parte de HFARP. El Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público actúan mediante instrumentos legales. No hay esta animadversión que no se relaciona con actuaciones jurídicas. Nuestros deberes y obligaciones están establecidos claramente en la legislación, dentro de las cuales, entre otros, están precisamente de que se cumpla el éxito del desarrollo de la diligencia, como asimismo aquellas personas, sean empleados públicos, como en el caso, o empleados en este caso particulares, puedan comparecer oportunamente a un tribunal. De todas formas, se anunció la presentación de diversas acciones legales y administrativas. Una ya se concretó, una solicitud para que se fije con extrema urgencia una audiencia de cautela de garantías. Quedó para este viernes. Entre lo que se tendrá que aclarar es la supuesta alerta temprana emanada desde la Fiscalía hacia la PDI. Esta alerta preventiva, Matilde, no existe. Por lo tanto, lo que es, por qué la piden y por qué se saltan la ley es algo que la Fiscalía va a tener que explicar mañana en la audiencia. La fiscal lo que hace es ilegal e incluso el artículo 158, número 4 del Código Penal establece que esta conducta de impedir que Daniel Jadwe salga del país es delito. Por lo mismo, se anunció que solicitarán que la fiscal Giovanna Herrera sea removida del caso. Nosotros, por instrucción efectivamente de nuestro cliente, que es de quien se vulneran los derechos, vamos a solicitar que el fiscal nacional instruya un sumario administrativo respecto a la fiscal Giovanna Herrera y respecto al fiscal Almendari, y que ordene su cambio o modificación a otro persecutor que no haya perdido la objetividad de manera tan evidente. Todo esto en medio de la evaluación que estaría haciendo la Fiscalía Centro Norte para solicitar al tercer juzgado de garantía de Santiago que pueda adelantar la fecha de formalización del alcalde, teniendo este fallido viaje a Venezuela como antecedente. Aumenta la sensación de temor en algunos sectores de la población frente a los inmigrantes, según la encuesta nacional Bicentenario 2023 de la Universidad Católica, cuyos resultados fueron dados a conocer hoy. El estudio muestra que el 91% de los encuestados cree que la presencia de personas inmigrantes ha tenido un efecto en la delincuencia, pese a que el 76% de las personas consultadas aseguran no haber tenido nunca un problema con ellos. Colomba Eichholz nos cuenta. Con una muestra de 1.500 personas mayores de 18 años, la encuesta realizada por el Centro de Políticas Públicas UC dio a conocer los principales resultados obtenidos entre octubre de 2023 y febrero de este año sobre temas vigentes en el país, entre ellos la inmigración. Se ven algunos aspectos complejos en términos de convivencia, en términos de seguridad de la población. Hay un conflicto en términos de la aceptación de la inmigración ilegal, que se asocia mucho a las situaciones de delincuencia y de inseguridad. Realizada desde 2006 por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario 2023 da cuenta que un 91% de los encuestados cree que la presencia de inmigrantes en Chile ha tenido efecto en la delincuencia.
no muestra una población xenófoba, lo que muestra una población asustada con los migrantes. Y eso es una noticia muy mala porque evidentemente perjudica la relación, la gente dice tener miedo de caminar en un sector donde viven migrantes. No necesariamente están asociadas, creo yo. Sí creo que si uno no está dando las oportunidades o para la gente es difícil en el fondo acceder a lo que sea para poder tener un trabajo, si van a recurrir a la delincuencia y ahí como que se asocia, pero no sé si es una causa tan directa. No todos son iguales. En un principio efectivamente llegó gente muy buena, profesionales, que fueron un aporte para el país, ¿ya? Eso no lo puedo negar, pero lastimosamente ha llegado gente muy mala, ha llegado gente a delinquir. Pese a este dato, el 76% de los encuestados asegura nunca haber tenido un conflicto con un inmigrante. Hay una contradicción aparente, ¿ya? Y esa contradicción aparente tiene que ver con la política migratoria más que con los migrantes específicamente. Es decir, las preguntas que dicen relación con la evaluación de la política migratoria, es decir, la cantidad de migrantes que hay en Chile, la distribución de esos migrantes y la relación de los migrantes con la delincuencia son las que están altas. Por siglos la migración ha sido catalogada como mala y ahora está siendo por la delincuencia, está siendo como asociada, pero no todos los migrantes son culpables de lo que está pasando en el país. Así que tenemos que darle una oportunidad igual y los que no sirven se tienen que ir. Un 70% de los encuestados asegura que los inmigrantes con situación legal al día deberían poder acceder a los mismos derechos que los chilenos en salud, vivienda y educación. Sin embargo, un 86% de los consultados asegura que la migración es excesiva en Chile. Es bueno la migración, le aporta mucho a un país de todas maneras. Los países son más ricos mientras más migración, pero controlada y que el país le pueda ayudar cuando llega esta gente, ¿me entiende? Sabemos demográficamente Chile necesita migrantes, no estamos llegando a la tasa de reposición, o sea, tenemos un problema demográfico, necesitamos a los migrantes, pero se ha ido produciendo esta asociación lamentable entre delincuencia y migrantes. Asociación que llevó al 81% de los encuestados a identificar un conflicto entre migrantes y chilenos, mientras que un 82% destacó el conflicto entre las personas mapuches y el Estado, alcanzando ambos índices su nivel más alto en la historia de la encuesta Bicentenario UC. Venezuela aceptó la solicitud de Chile para expulsar a 150 personas de esa nacionalidad. El primer vuelo charter se va a hacer con 60 venezolanos durante la primera semana de mayo. Eso mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en su compromiso por ayudar, dicen, en la investigación del asesinato de Ronald Ojeda. Los detalles con Macarena Román. Juntos, Interior con Cancillería esperaron al presidente Gabriel Boric para dar inicio al primer encuentro de altas autoridades de seguridad del Consenso de Brasilia, actividad que inició tras la confirmación de una noticia esperada por el gobierno. Informar que el día de ayer hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones del gobierno de Venezuela aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. Serán 60 personas venezolanas que en primera instancia saldrán de nuestro país a través de un vuelo charter. Una vez confirmada la noticia, la ministra Toá fue quien les habló directamente a la comitiva enviada por Nicolás Maduro a raíz del asesinato de Ronald Ojeda. Esa persona fue asesinada y posteriormente los criminales huyeron. El rastreo indica que se devolvieron a Venezuela. Si no colaboramos con Venezuela en encontrarlos y detenerlos, los ciudadanos chilenos y también los venezolanos que viven en Chile no confiarán más en nuestras instituciones. Por eso es tan importante nuestra colaboración. De ella dependemos para tener éxito y en nuestra descoordinación confían los delincuentes. Llamado recibido por el gobierno de Venezuela, quien se sumó a la confirmación del vuelo de expulsados con rumbo a Caracas. Amplio acuerdo de cooperación, la mejor de los ánimos entre ambos países. El presidente Nicolás Maduro lo ha manifestado de manera abierta. Toda la disposición de tener un diálogo directo con el presidente Boric. Se han generado importantes acuerdos. Acuerdos como el que se materializó en enero pasado y que Contraloría declaró como legal. Eso pese a las críticas provenientes desde el Congreso, quienes pese a los avances han pedido hasta el quiebre bilateral.
un país que viola los derechos fundamentales de sus compatriotas, un país que se ha reído de Chile respecto, sobre todo el asesinato del teniente Ojea, que ha minimizado la existencia del tren de Aragua, entre otras cosas. Me parece que es un país con el que Chile no tiene que tener relaciones diplomáticas. Y hoy día lo que vemos son resultados de esas conversaciones. Aquellos que nos pedían cortar relaciones diplomáticas inmediatamente iban a ser los responsables de que hoy día, por ejemplo, esta expulsión no se pudiera llevar a cabo. Relación que eso sí aún no se materializa entre Nicolás Maduro y el presidente Boric. Desde Cancillería confirmaron que aún no se produce un diálogo entre ambos mandatarios. La verdad es que no hay una fecha fija para ese diálogo y el presidente Boric dará a conocer ese diálogo cuando lo estime conveniente. Eso mientras el embajador de Chile en Venezuela permanece en territorio nacional, sin fecha de retorno y en completo silencio, todo tras el llamado a consulta. ¿Cómo le ha ido con Venezuela? Muy bien. ¿Seguro? Desde el gobierno aseguraron que tras la reunión del consenso de Brasilia se acordaron trabajos en 4 áreas: seguridad fronteriza, lavado de activos, recintos penitenciarios y tráfico de drogas o armas. Además, se confirmaron mecanismos de transferencia de información entre los países. Gracias. A partir de la próxima semana comenzará la implementación de la ley de 40 horas laborales. Diversas dudas surgían hasta ahora, por lo que el gobierno tuvo que aclarar que la reducción de 1 hora de jornada tiene que ser en un día y no repartida en 12 minutos diarios durante la semana. Natalia Muñoz nos cuenta. Respecto a si era posible en una jornada de 5 días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible. Esto va a significar 1 hora menos en alguno de los días de la semana en los cuales se desarrolla la jornada laboral. Tuvieron que salir a aclarar cómo se implementará la primera parte de la ley de 40 horas. El próximo viernes 26 de abril entra en vigor con la reducción de 1 hora de jornada laboral, hora adicional de descanso que deberá recaer en un día. Somos los que estamos más afectados con la implementación de la ley de las 40 horas, ya que los grandes empresarios, por ejemplo Walmart, no quieren aplicarla, solamente quieren distribuirla y dividirla en 10 minutos o 12 minutos dependiendo de la jornada. En algunos casos tenemos que querían activar los 10 minutos extendiendo en el horario de colación. Habían empresas que estaban desdibujando la implementación de esta normativa, aprovechando el horario de colación para poder alargar la jornada o mantener una jornada. Necesitamos que esta ley de 40 horas tenga un resultado, que esta ley tenga una implementación correcta. Son las denuncias de los representantes de trabajadores, donde algunas empresas buscaban repartir la hora menos de trabajo en hasta 12,5 minutos diarios en los 5 días de la semana. La Dirección del Trabajo emitió el dictamen 235, enfatizando en esta hora que debe tomarse un día a la semana y que no incide en nada relacionado con la hora de colación. Dichas vulneraciones a la franja horaria serán sancionadas. Simplemente para que efectivamente las personas tengan 1 hora al día libre, 1 hora al día menos de jornada laboral. Aquellos que están pensando unilateralmente en disminuir esto en minutos van a tener que buscar una solución de acuerdo a la ley y a lo que el dictamen establece. Nos preocupa que este dictamen se emita a 1 semana de entrada en vigor de la ley, la que se promulgó hace 1 año. En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, han evaluado el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio en particular. Con esta reducción, la jornada laboral quedará en 44 horas. En 5 años, la ley se implementará en su totalidad. En 2026, las horas semanales bajarán a 42 y en 2028, la jornada laboral caerá a 40 horas semanales. Está bueno, lo considero muy bueno. Yo trabajo 12 horas diarias, así que imagínate. Me parece muy bien, porque uno se puede dedicar un poco más a la casa. Con mi jefa quedamos que íbamos a salir 1 hora antes. Para nosotros las 40 horas es muy poco que nos va a servir. Si son más horas que trabajamos, mejor. Si son menos horas que trabajamos, va a ser menos
creo que los vamos a ganar. De Dulce y de Agraz. Así, desde la Dirección del Trabajo aclaran que en ningún caso la aplicación de la ley puede importar una disminución de las remuneraciones en renta. Además, no existen inconvenientes para que las empresas voluntariamente adelanten la norma. También es complejo en el sentido de que hay que reforzar los turnos. Y en comparación a la depresión que hay en este minuto con las ventas, no se compensa mucho. Entonces, igual es un poco difícil, va a haber que reforzar los turnos con personal part-time. Nosotros llegamos a este lugar en noviembre del 2022, porque antes estábamos en la calle San Diego, y desde que llegamos acá estamos implementando las 40 horas. Y si hay que tener otra actividad, se ve alguien que los reemplace, todo eso. Yo creo que no es fácil, pero hay que hacerse el ánimo de que hay que cumplir las normativas. Desde el gobierno indican que existen ayudas a las pymes, como subsidios de capacitación, habilitación de infraestructura y compra de activos. En tanto, la ley permite flexibilidad a quienes tienen jornada semanal de 6 días o tienen trabajos en turnos como la minería, donde se compensará con 2 días de descanso adicional para las y los trabajadores. Eso sí, donde no se tranza es con el artículo 22. Son aquellos trabajadores gerentes de confianza que ejercen facultades de administración y de dirección al interior de las empresas, y por otro lado todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sin fiscalización superior inmediata lo hacen en función de la naturaleza de las funciones. Los demás trabajadores deberán contar con jornada laboral establecida y desde el 26 de abril saliendo 1 hora antes en un día a la semana. El presidente Gabriel Boric, acompañado de diversas autoridades regionales, anunció la transformación del actual aeródromo de Concón en el futuro aeropuerto de Viña del Mar, un recinto que va a permitir conectar vía aérea con el sur y el norte del país e incluso con algunas ciudades de Argentina. María Luisa Carrión con el informe. ¿Qué le parece la idea de conectar este paisaje de la región de Valparaíso con otras zonas del país e incluso con Argentina? 50, 40, 30, 20, retard. Hemos aterrizado cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos. Eso es lo que ocurrió este jueves y que pronto será más frecuente, porque se confirmó la habilitación y transformación del actual aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto de Viña del Mar. Puerto Montt a Viña. Yo vivo en Puerto Vara, así que sería bueno. Sería pues como una oportunidad de tener una mejor conexión entre varias ciudades de Chile. Obviamente cualquier aeropuerto que habiliten en cualquier ciudad de otros países pues permite que los viajes sean mucho más cómodos. Lo encuentro fantástico, ¿realmente en Concón? Yo vivo en Concón. ¿Qué le parece? Qué bien, fantástico. Ahí nos ahorraríamos cuánto, como, mira, yo de mi departamento a Concón, de ahí a acá, son como 2 horas y media. Es que es algo con lo que sueñan no solo los vecinos de la quinta región, quienes deben viajar al aeropuerto de Santiago. También es un anhelo del gremio turístico, que ha visto cómo el rubro no ha logrado despegar del todo pospandemia y ven en esto la oportunidad de mejorar sus cifras. Esta y otras decisiones permiten un crecimiento aún mayor de la economía local, de sus recursos, y permitir a través de ello la creación de nuevos y mayores empleos. Nosotros como turismo generamos un 3,5% del PIB nacional y 17,5% lo genera la región de Valparaíso, de ese 3,5%. Entonces, poder potenciar un aeropuerto que desarrolle vuelos nacionales e internacionales, como era antes, ¿no? Pero en la región también llegan muchos mineros. Tener un vuelo que permita potenciar la región desde la perspectiva turística es clave para nosotros. ¿Y cómo se desarrollará este proyecto? Fue el presidente de la República quien dio el vamos. Las primeras fases serán de diseño y licitación. Vamos a realizar esta transformación del aeródromo en aeropuerto en 3 fases. En una primera se van a invertir más de 30.000 millones de pesos para poder habilitar el terminal y las instalaciones de apoyo que van a permitir que el actual aeródromo opere como aeropuerto de vuelos comerciales. Se espera, eso sí, ir ampliando la capacidad del futuro aeropuerto de Viña del Mar, que seguirá a cargo de la Armada en conjunto con la DGAC. El proyecto de ampliación y mejoramiento tendrá una inversión estimada de 76.000 millones de pesos. Hace 12 años que en Chile no se inauguraban las obras o no se ponía en marcha la habilitación de un nuevo aeropuerto, y este tiene su historia y que hoy día estamos empezando ya a concretar esa historia.
El hecho de que lleguen vuelos comerciales no restringirá su uso actual. Seguirán los charter a Juan Fernández, las aeroevacuaciones médicas y el apoyo estratégico para incendios forestales. Pero sin duda el abanico que se abre para conectar la región es clave. El mayor potencial existe en conectar la quinta región con el resto del país, en el extremo norte, más bien hacia el sur, y también de manera internacional. Hay varios destinos en Argentina, por ejemplo, que son súper turísticos. Se espera que hasta acá puedan llegar vuelos, por ejemplo, desde Antofagasta y Calama por el norte hasta Puerto Montt y Concepción por el sur, e incluso Mendoza, Córdoba, Buenos Aires desde Argentina. Unos 900.000 pasajeros podrían transitar por acá una vez que esté operativo, se estima, en 2027. Se comenzará con aquellos vuelos de distancias más cortas para ir después aumentando el rango. El terminal de pasajeros tendrá más de 4.000 metros cuadrados. Las obras contemplan además instalaciones de apoyo, estacionamientos y el alargue y ensanche de estas pistas que permitirán en la región de Valparaíso escuchar esta clásica frase saliendo desde Concón. Bienvenidos a bordo. En este momento vamos a comenzar nuestra demostración de seguridad, así que les vamos a pedir por favor que apaguen y guarden sus teléfonos celulares y los pongan en... ¿Sabían que 2 de cada 3 jóvenes que no quiere tener hijos tomó esa decisión, entre otros factores, por el impacto de la crisis climática? Así lo dijo y lo indicó un estudio del Instituto Nacional de la Juventud que analizó la percepción de este grupo etario ante el calentamiento global. Los detalles nos los cuenta Francisco Verdejo. ¿Cómo me veo? Primero sin hijo. Yo siento que sería como una maldad traer a un niño cuando los problemas son tan graves a futuro. Obviamente no pienso tener hijos porque sería mucho traer una responsabilidad a este mundo sabiendo cómo he estado ahorita actualmente. Decididos, así está buena parte de la juventud. Como ellos, 2 de cada 3 jóvenes que no quieren tener hijos afirman que su decisión fue influenciada por la crisis climática, datos que nos entrega una nueva encuesta del Instituto Nacional de la Juventud sobre la percepción de este grupo etario sobre el calentamiento global. Queríamos profundizar, cuál es la perspectiva de la juventud frente a este tema, porque son quienes están liderando eventos internacionales, movilizaciones, proyectos, y queríamos comprender sus trayectorias, sus perspectivas y también cuáles son las acciones que ellos consideren que son prioritarias. Estudio que incluyó a personas de entre 15 a 29 años en todas las regiones del país. Al 88% de los jóvenes les interesa esta materia, el 91% cree que tendrá efectos negativos y casi la mitad proyecta su vida en base a la crisis climática. Es muy relevante que la juventud entienda la gravedad de lo que estamos viviendo, pero también es muy importante que sentimientos de miedo, angustia o preocupación se transformen más bien en una fuerza movilizadora. Los sentimientos de preocupación, tristeza y miedo predominan. Al mismo tiempo, más de la mitad de ellos se informa de estos hechos por sus redes sociales. Sobreexposición que abre paso a la llamada ecoansiedad. Las juventudes están expuestas como nunca antes en nuestra historia a mucha información sobre lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo como lejos de tu entorno inmediato. Que en nuestro cuerpo igual se activa un estrés que es el de movilizarse y de hacer algo. Aunque la juventud chilena toma las riendas del asunto, bolsas reutilizables, priorizar el transporte público, reciclar y comprar ropa de segunda mano son algunas de las medidas que toman para amortiguar los daños. Los jóvenes hoy en día, por ejemplo, tienen mucho más conciencia medioambiental. Ellos, por ejemplo, quieren reducir la huella de carbono, quieren alimentarse de manera mucho más sustentable, están cambiando su estilo de vida, ¿cierto? Y sus proyecciones de vida, ¿cierto? Son mucho más distintas a las de las generaciones anteriores, ¿no? Y es que, según indican las especialistas, al ser una generación que nació viviendo los efectos de la crisis climática, se enfrentan a esta de una manera distinta a las generaciones anteriores. La generación actual vemos que hay una preocupación mayor por causas que son colectivas y que son a nivel más global. O sea, de todas maneras, el tema del medio ambiente es un tema en este momento mucho más grande que lo que era hace 30 años. Tienen una mentalidad, ¿cierto?, que se preocupan por las generaciones futuras, ¿no? Y eso implica también cuestionarse, por ejemplo, si es ético tener hijos. Fenómeno que no solo se da en Chile. En el mundo, movimientos de juventudes han tomado el protagonismo de la acción climática. Un ejemplo es Greta Thunberg, quien lidera el movimiento Fridays for Future.
Acción climática que viene desde los más jóvenes, mensaje que los tomadores de decisiones a nivel mundial deben acoger para que a las futuras generaciones nadie les quite el derecho a soñar con un mejor planeta. 9 de la noche con 43 minutos, listos para revisar la información internacional. Digo, junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también, hay harto. Bueno, no nos da tregua ni el país ni el mundo. Tal cual. Partamos con Venezuela porque Estados Unidos decidió restablecer las sanciones al petróleo y al gas venezolano. Esto porque existía esta llamada licencia 44 que permitía la venta de Venezuela de su gas y su petróleo a empresas estadounidenses, con el compromiso de que el gobierno de Nicolás Maduro garantizara unas elecciones presidenciales libres el próximo mes de julio. Sin embargo, esta licencia se vencía hoy y Estados Unidos decidió no renovarla porque acusan que no se cumplió el compromiso. La principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, no pudo inscribir su candidatura en el sistema que precisamente el gobierno venezolano habilitó. Laura Soto nos hizo un completo informe para que lo revisemos. A todos los sectores políticos de la oposición, nuestras manos abiertas para el diálogo, el entendimiento, el respeto. Atrás han quedado las intenciones de Nicolás Maduro de abrir los brazos a sus opositores. Bienvenidos todos, de la derecha, de la izquierda, del centro, arriba, abajo, todas las corrientes, todos los sectores, todos cabemos. Era a fines de octubre del año pasado cuando el presidente venezolano ratificó en Caracas los acuerdos firmados entre su gobierno y la oposición una semana antes en Barbados. Fue la culminación de los diálogos iniciados hace 2 años atrás en México, con lo que se pactó la realización de elecciones libres y justas en Venezuela para el segundo semestre de este año. Sin embargo, a 6 meses de ese hito, poco ha quedado de ese discurso democrático. Y ha sido Estados Unidos quien ha considerado que el régimen de Maduro no cumplió plenamente con los compromisos, por lo que decidió reactivar sus sanciones contra el sector energético venezolano. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? En una estrella de los Estados Unidos. ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos. El anuncio que ha irritado a Maduro fue dado a conocer este miércoles en un comunicado publicado desde Washington. En este, el gobierno de Joe Biden manifestaba su preocupación de que el presidente venezolano y sus representantes impidieran que la oposición registrara al candidato de su elección y que acosaran e intimidaran a opositores y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y de la sociedad civil. Es así que la Casa Blanca decidió no renovar una autorización temporal conocida como Licencia General 44, que expiraba este jueves. Una medida que durante 6 meses permitió las transacciones del petróleo y gas venezolanos. El régimen ha violado todo lo que le tocaba, ha incumplido todo lo que se había comprometido a hacer, más bien ha arreciado en represión, ha metido gente presa, ha perseguido, ha inhabilitado todo lo que dijo que no iba a hacer, mientras las otras partes han cumplido lo suyo. Y es que fue precisamente la inhabilitación política de la líder de la oposición venezolana lo que encendió las alertas de la potencia norteamericana. María Corina Machado ganó con amplia mayoría las primarias opositoras de octubre y aventajaba las encuestas a Maduro. Ante ello, su alianza designó a Corina Lloris como sustituta, quien no pudo inscribir su candidatura en el sistema dispuesto por el gobierno venezolano. Ante ello, tuvieron que seleccionar a un candidato interino. Si bien Estados Unidos reconoce que sí han habido avances en algunos de los compromisos, el régimen de Maduro falló en el fundamental, permitir a la oposición presentar a sus candidatos de preferencia. Ustedes se acaban de dar un tiro en el pie. No tiene que ver con lo firmado, tiene que ver con las presiones y con que ustedes no están de acuerdo con unas elecciones libres en Venezuela.
El jefe de la delegación oficialista en Barbados aseguró que sí cumplieron su palabra y que el gobierno jamás se comprometió a permitir que participaran personas que, según dice, han violado la Constitución y hecho llamados a la violencia. El propio régimen ha acusado a la oposición de una supuesta conspiración para intentar asesinar al presidente venezolano. Así y todo, las elecciones se realizarán el 28 de julio, hasta ahora sin ningún contendor fuerte que pueda quitarle el trono a Maduro. Y pasamos rápidamente al siguiente tema. Ocurrió hace un par de horas. Estados Unidos vetó la solicitud de Palestina de que se le reconociera como un Estado ante la ONU. Esta fue una propuesta que nació de Argelia, contó con el voto a favor de 12 naciones, menos la de Estados Unidos, que tiene el poder de veto, y con la abstención de Reino Unido y de Suiza. Acá Estados Unidos dijo que la creación de un Estado, que se reconozca como un Estado a Palestina, depende mucho de las negociaciones entre Israel y Palestina. Además dijeron que no pueden dejar de lado el poder y la influencia que tiene Hamás en la franja de Gaza. La presidencia palestina rápidamente dijo que esto fue una decisión injusta, inmoral e injustificada, la decisión de Estados Unidos. Por supuesto, Israel agradeció la decisión, el voto de Estados Unidos, y Hamás también condenó a este país por usar su poder de veto. Ahora, Palestina tiene desde 2012 el estatus de Estado observador no miembro, que es similar al estatus del Vaticano. Por ende, está presente en la ONU, pero no puede votar. Y esta fue la petición que hizo ante la ONU. Entonces, 12 países votaron a favor, menos Estados Unidos, que tiene este poder de veto. Claro, ahora, dentro de los que votaban, siempre en el Consejo de Seguridad hay miembros permanentes y miembros transitorios. Los permanentes son los que tienen poder de veto, y está China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, uno u otro, según con quién te alinees, si tienes aliado o no dentro de esos miembros permanentes del Consejo, que son, claro, son 5, tienes la posibilidad de que bloqueen todo. Exacto. Y Reino Unido, ojo, que se abstuvo, no votó a favor. Eso también indica. No, pero cuando te abstienes, pasa. Cuando vetas, detienes. Y eso es algo que normalmente se ha hecho constantemente por parte. También, por ejemplo, si tú intentas hacer alguna resolución en contra de Rusia, Rusia mismo tiene poder de veto, pero un país asociado o cercano a Rusia puede pedirle que haga uso de su poder de veto respecto a la resolución que podría afectarlo. Entonces, claro, y que solo esos 5 tengan poder de veto, los otros solo tienen poder de voz, no pueden vetar ninguna decisión. Tal cual. Es una discusión antigua respecto a cómo funciona el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pasamos al siguiente tema? Vamos a lo siguiente. Si ayer hablábamos de la sequía en Ecuador, que suspendió la actividad laboral jueves y viernes, Colombia hoy día hizo lo mismo. Mañana decretó día cívico, que es como un feriado, pero específicamente lo que pasa es que los colegios estatales no se cancelan las clases en estos colegios. Se invita a los trabajadores estatales que no tengan su jornada laboral, mientras que se invita a las empresas privadas que también terminen con su jornada laboral. No es un feriado propiamente tal, pero es un día cívico que le llaman en Colombia. Esto porque quieren ahorrar agua y energía en el país, que está sufriendo una sequía por el fenómeno del Niño. Además, el presidente Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a racionar su consumo energético, y además, si es que van a consumir agua, lo intenten hacer en poblados que no estén sufriendo estrés hídrico, porque los embalses están secos prácticamente, están en los registros más bajos de lo que se tiene registro en el país, y es por eso que entonces se hace este día cívico, que además Bogotá hace un par de días también está en racionamiento del suministro de agua potable. Por jornadas sufren cortes del suministro. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro anunciando esta medida. Ahora, salir de la cuenca hidrográfica, si es posible, le pedimos a la ciudadanía bogotana, y de la sabana de Bogotá hacerlo en lo posible, no es obligatorio, obviamente,
Colombia es un país de derechos y de libertades y tiene que seguirlo siendo. Poder disminuir el consumo sobre los embalses que hay aquí en otras zonas cercanas en donde no tenemos el mismo problema. Y equilibrar la carga de estos días, esperando que llueva y entonces ya no volvamos a lo mismo. Así que este 19 de abril es un día cívico en Colombia, con estas características y hacia estos objetivos. Cuidar el agua, simplemente cuidar el agua. Sequía en Ecuador, en Colombia, también en México, uno de sus lagos más importantes está seco, un fenómeno que responde también al cambio climático y que está afectando prácticamente a toda la región y está obligando también a los gobiernos a tomar medidas importantes, esperando que llueva un poco en la zona. Ahora esto responde al fenómeno del Niño, particularmente en Colombia, y están esperando que llueva en las próximas horas. Ojalá. La situación es crítica, como lo vimos en su momento también, lo decíamos ayer en Uruguay. Y esta es una información importantísima de último minuto, y es que ya hay algunos medios internacionales y en específico el primero que logra de alguna manera confirmarlo a través de un oficial de Estados Unidos es ABC News. ABC News dice que en su última actualización que ha comenzado una serie de en el fondo de ataques de parte de Israel en contra de represalias, eso es, de represalias de Israel en contra de Irán. Es lo que ha dicho un oficial, un militar a Estados Unidos, un oficial a Estados Unidos. Es una confirmación entonces y comienza, es lo que dice ABC News, justamente hay explosiones que también dan cuenta nuestra cadena hermana de CNN Internacional. Dice que en el noroeste de Irán hay ciudades y cerca del aeropuerto, según están reportando agencias de noticias iraníes que reportan explosiones en Irán. Uno puede de alguna manera contar eso y contar también el tema de la confirmación que hizo a ABC News y que ya empieza a ser recogida en todo el mundo, que un alto funcionario de Estados Unidos confirmó a ABC News que hay un ataque aéreo de parte de Israel a Irán. Recordemos que esta es una serie de sucesos. Lo primero, en lo inmediato, si uno se remonta a octubre del año pasado, es el ataque terrorista de Hamas hacia Israel, con secuestros, con muertes, y luego de aquello viene la respuesta en la Franja de Gaza, que comenzó a tensionar todo Medio Oriente, evidentemente. Han sido 6 meses en que entre medio hemos visto ataques que están en las sombras entre Irán e Israel. Han habido una serie de respuestas que comienzan a salir a la luz. ¿Cuándo? Probablemente uno de los más notorios es cuando decide Israel hace algunos días, atacar a la embajada de Irán en Siria, en Damasco específicamente, y ahí mueren 13 personas, 7 de ellas de la Guardia Revolucionaria iraní, que tiene además una connotación muy importante. No ataca directamente el país llamado Irán, pero ataca una embajada diplomática, que es una forma indirecta de atacar para los iraníes territorio iraní, porque además las delegaciones se consideran como territorio del país que es dueño de esa delegación, ¿no? Y por lo tanto hay un simbolismo muy importante. Después de aquello, además estuvo el asesinato de 3 nietos y de 3 hijos del líder político de justamente de Hamas en la Franja de Gaza. Y aquello fue muy importante. También hubo enfrentamientos más pequeños y ataques desde el Líbano, desde el sur del Líbano, donde está Hezbollah, esta milicia chiita, hacia Israel. Y después entonces vino el ataque ya con drones y con misiles de parte de Irán directo a Israel. Todo este tiempo Estados Unidos le ha dicho a Israel no hagan una respuesta que desborde en el fondo este conflicto, no escalen este conflicto. Israel ha dicho que se iba, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha dicho que se iba efectivamente a hacer algún tipo de represalia en contra de Irán. Irán advirtió que ellos daban por terminado su ataque, que era en el fondo un contraataque, lo definen ellos, después de lo ocurrido en la embajada iraní en Damasco, en Siria específicamente. Y dicen, si ustedes nos responden, porque nosotros hemos ocupado el artículo número 51
que nos da derecho, en el fondo, básicamente a defendernos, a la legítima defensa, haciendo alusión al derecho internacional. Y dicen, tenemos derecho a aquello, la Carta de Naciones Unidas está a ese punto, y entonces nos hemos defendido. ¿Qué dice Israel? Les vamos a hacer una represalia. Irán dice, si ustedes contestan y no dan por cerrado el tema aquí, entonces vamos a subir por 10 la fuerza de lo que hemos hecho como ataque. Y por lo tanto, estamos ante un momento en que efectivamente no sabemos aún, ahí vemos nuestra CNN en español que dice, última hora, el ataque de Irán a Israel, la guerra con Hamas y la situación de Gaza en vivo. Hay reacciones, hay noticias en nuestra página web, también en la página web obviamente de CNN Chile, y vamos recabando de a poco, pero la última información es la que ha logrado confirmar ABC News. Teníamos reportes de explosiones en Irán, eso es lo que sabíamos. Pero lo más importante es esta confirmación que logra ABC News, que un alto funcionario de Estados Unidos, cuyo nombre mantienen en reserva, confirma que hay un ataque aéreo de parte de Israel a Irán. ¿En qué sectores? Todavía no está claro qué magnitud, qué duración, qué alcance va a tener este ataque. Es importante también destacar que estamos hablando de un gobierno como el de Benjamín Netanyahu, que es un gobierno, estamos hablando de una democracia parlamentaria, y por lo tanto es un gobierno de coalición. Él es de derecha, pero tiene además unos aliados mucho más de derecha que le han dicho efectivamente que le han exigido esta respuesta, le han dicho que tiene que responder, probablemente a raíz de las protestas. No solo por el intento que hizo, venía muy complicado antes del ataque terrorista de Hamas, venía muy complicado en Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Venía muy complicado, entre otras cosas, por las protestas, por el intento que hizo de disminuir la autonomía del sistema judicial, además por los casos de corrupción. Después, muy complicado también con el ataque terrorista por la falla que significaba también en la seguridad de Israel y por no haber, en los días más recientes, por no haber logrado recuperar a los rehenes. Entonces, claramente es un gobierno que sin conflicto pierde mucha fuerza, que muchos sostienen, muchos analistas internacionales, que estaría viviendo sus días finales si es que no tuviera esta tensión, este conflicto. Y por otro lado, tenemos también, muy importante, otra información que reporta CNN en español, que se escucha una explosión en el noroeste de la ciudad iraní de Isfahan, según reporta un medio de noticias local. Información que también les leíamos del sitio en inglés de CNN Internacional. Fars News dice que en esta ciudad, que está ubicada cerca del aeropuerto de Isfahan y de la 8ª base de caza de la Fuerza Aérea del Ejército, y esto también es importante, ¿por qué? Porque uno de los puntos que sí logró afectar, los drones fueron derribados, los drones que manda Irán a Israel son derribados por esta cúpula de hierro, este sistema defensivo muy potente que tiene Israel, pero lo que sí logran afectar, y muchos dicen que podrían haber afectado mucho más, que lo que quisieron más bien es hacer una señal que un ataque, pero donde sí envían misiles y logran afectar es una base en el sur de Israel que tiene los aviones más potentes de la Fuerza Aérea Israelí y que algunos dicen que es como la joya de la corona en ayuda militar que le ha entregado Estados Unidos a Israel. Eso sí lo logran afectar, y ahora estamos viendo que justamente la afectación que hace Israel a Irán, no sabemos si es la única, no sabemos si es la más importante, pero sabemos que queda cerca de este aeropuerto y que es la 8ª base de caza de la Fuerza Aérea del Ejército, por lo tanto, importante. También el medio iraní Press TV informa que se escuchó una explosión cerca del centro de la ciudad. Aún se desconoce la causa de dicha explosión. Estamos también revisando información, estamos tratando de contactar algunos colegas que están efectivamente en la zona, que están en Irán, pero la situación es tensa y nos da cuenta de alguna otra información que podemos darles a ustedes. De hecho, The Spectator Index cuenta lo siguiente, que hay explosiones reportadas, se lo decíamos, en la provincia central de Irán, en Isfahan, que además simultáneamente hay reportes de explosiones en Irak y en el sur de Siria. Siria tradicionalmente aliado de Irán, entonces sería una señal que involucraría teóricamente a más de un país. Además, que un alto oficial confirmó a ABC News que Israel había comenzado efectivamente una serie de ataques a Irán. Además, información de medios locales iraníes
son medios estatales, además oficiales, reportan y confirman esta explosión que les mencionábamos en Isfahán. Y además también hay una importante reorientación de aviones comerciales y cierre parcial del espacio aéreo iraní. Además, justamente hay preocupación por la escalada del precio del petróleo. Es otra de las informaciones que nos llegan y que vamos justamente pudiendo reportear y dar cuenta de aquello. Otra cosa relevante que les podemos informar es de esta explosión. Se da en esta ciudad, les insistimos, en Isfahán. Hay medios locales que lo están reporteando, que lo están reportando. Todo esto en medio de un momento muy, muy tenso en Medio Oriente, en que muchos se han preguntado si es que íbamos a quedar con este capítulo cerrado. Y otros decían no. Bueno, ahí estamos viendo justamente cómo se va reorientando el espacio aéreo en Irán y cómo se va justamente cerrando parte del espacio aéreo, y esto tiene que ver justamente con que parte de un sector atacado, no, que ya obviamente se estaría concretando en estos momentos, de alguna manera la represalia de Israel a Irán por el ataque sufrido. Pero también es importante decir que lo que se está haciendo en estos momentos es precaver y probablemente se está dando una señal también de que uno de los lugares que han sido afectados es una de las bases donde hay equipamiento militar. No sabemos si además hay vuelos comerciales, pero sabemos efectivamente que se produce ese cierre de parte del espacio aéreo. Lo otro importante es que ha dicho a CNN el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Amir Abdollahian, que si Israel tomaba cualquier acción militar en contra de Irán, más allá de las que ya había tomado previo al ataque de Irán, la respuesta iba a ser inmediata y en el nivel máximo. Si Israel, dice el ministro de Relaciones a CNN Internacional, si Israel tomaba alguna respuesta nueva, militar, después del ataque que había hecho, que lo denominan contraataque en Irán, la respuesta iba a ser, comillas, inmediata y a un nivel máximo. Importante entonces. Y lo otro es que el martes también hay que recordar que después de todas las presiones internacionales, hubo una delegación, entre otros, del ministro de Relaciones Exteriores James Cameron de Reino Unido en Israel, que les dijo con toda claridad, Benjamin Netanyahu, a esa delegación, que agradecía mucho los consejos, pero que iban a tomar sus propias decisiones. Importante aquello, porque ya estaba anunciando que venía la respuesta. Muchos decían la respuesta va a venir sí o sí. Lo que no sabemos todavía y tenemos que calibrar es el nivel de respuesta que va a implicar esta decisión de Israel de atacar a Irán, porque no solo se reportan, y no podemos confirmar ahora ni tampoco descartarlo, si es un ataque que es solo sobre Irán. Tampoco sabemos la magnitud, pero hay explosiones también, por ejemplo, en Irak y en Siria. Entonces la pregunta es, ¿de qué intensidad es esto? ¿A quiénes abarca? Mientras más países estén involucrados, obviamente que la posibilidad de escalar este conflicto es súper, súper alta. Otra cosa que no hay que olvidar es que efectivamente estamos en un área llena de países productores de petróleo, que los precios del petróleo ya se están comenzando a mover, pero además que estamos en el Golfo Pérsico, que es lugar y cuna de los países justamente. Ustedes lo podrían ver a la derecha, como 3/3 de pantalla a la derecha, abajo, donde está el Golfo Pérsico y está el Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz transita aproximadamente el 21% de la producción de petróleo del mundo. El 21% de la producción de petróleo del mundo. Y eso es un tema súper relevante y súper crítico para la economía mundial. Lo conversábamos también con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Tolerancia Cero el domingo pasado, y él mismo nos decía, atención, que claro,
tenemos este fondo de estabilización del petróleo. Sin él, los precios y las oscilaciones serían mucho más bruscas, pero efectivamente un escenario de guerra a otra escala es complejo. Y es un escenario muy, muy tenso cuando se reportan estas explosiones en esta ciudad iraní de Isfahán. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, entre otras razones, es muy, muy complicado porque estamos viendo un presidente muy debilitado. Bueno, Irán dice justamente que los vuelos a Teherán, Isfahán y Shiraz fueron suspendidos, como les mencionábamos, fueron suspendidos, se está cerrando parte del espacio aéreo, todavía no se confirma un cierre total, pero se están comenzando a cerrar. ¿Y por qué es tan importante esto que les mencionábamos? Porque estamos viendo a dos liderazgos, un liderazgo en Irán, que es una teocracia, es un país además donde el régimen ha sufrido protestas importantísimas, no solo de mujeres, pero sí, también de muchas mujeres, desde que es asesinada una mujer por la Guardia de la Moral, que es la que debe velar por cómo se visten. Cuando esta mujer la encuentran y se le sale un mechón, tenía un mechón fuera del pañuelo, que es obligatorio su uso. Después de aquello ella termina llevada a un cuartel militar. La versión del régimen es que tuvo un problema cardíaco, la versión de la familia es que sufrió golpes, fue torturada y que murió por culpa del régimen y por culpa de las fuerzas policiales. Y comienza una serie de protestas en el mundo, pero específicamente muy fuertes también en Irán. Estamos hablando entonces de una teocracia y estamos viendo también una democracia parlamentaria con todos los cuestionamientos que se le puedan hacer. Estoy describiendo sistemas políticos. El de Israel, con un gobierno que, como es una democracia parlamentaria, un sistema parlamentario, trabaja en coaliciones. Se forman los gobiernos. No lo forma solamente el partido Netanyahu. Netanyahu tiene que justamente lograr formar coalición. Y tiene una coalición que es frágil y que dentro de sus componentes tiene a figuras que han llegado incluso a poner en duda que exista un pueblo palestino. Es muy, muy de extrema derecha parte de sus aliados y ellos le exigían duramente una respuesta de alto nivel. Por ahora lo que sabemos es que hay una explosión cerca de la ciudad de Isfahán, sabemos que se ubicaría cerca del aeropuerto, sabemos también que están suspendidos los vuelos en Teherán, como ustedes ven en pantalla, en Isfahán, donde se registra una de las explosiones, en Shiraz, pero también hay reportes, efectivamente, de explosiones en Irak y en Siria, que, dada la temporalidad, muchos sostienen que tienen que estar relacionadas. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo más probable es que estén relacionadas y por lo tanto hay muchísima preocupación, son momentos de muchísima preocupación mundial, porque muchos se preguntan si este despliegue, además, atención, porque hay un despliegue importante que se ha dado en las últimas horas de soldados y de armas en la frontera con Gaza, porque habían dos escenarios que pueden ocurrir en forma paralela o solo uno o ninguno, o ambos, ¿no? Que es también que ya se había dicho que había una fecha para atacar dentro de Gaza a Rafah, que es un lugar donde podrían estar refugiados alrededor de 1,5 millones de personas, de palestinos. Había mucha preocupación por aquello y algunos sostuvieron que después del ataque de Irán a Israel, lo que podía venir, efectivamente, podía ser muchísima preocupación porque podía venir un ataque a Rafah, donde además una franja de Gaza que está extremadamente vulnerable. Y por lo tanto, la verdad es que la situación es de máxima tensión por qué puede significar este ataque que estamos viendo, que estamos presenciando, de Israel a Irán y si esto además va acompañado o no de alguna manera de un ataque dentro de la franja de Gaza decidido por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Seguimos entonces atentos a aquello, cualquier información la vamos a estar entregando. Estamos cerrando CNN Prime obviamente con la tremenda preocupación de lo que ocurre. Raúl Sor va a estar con ustedes en Última Mirada, dando cuenta de las últimas novedades al respecto. Es jueves, así es que viene CNN Íntimo, también viene CNN Tiempo, CNN Íntimo y Última Mirada, donde obviamente que vamos a tener a Raúl Sor y junto a Fernando Paulsen les van a comentar qué significa, qué nuevas informaciones hay, pero somos testigos hoy día, se los contamos apenas ocurrió, de este ataque de Israel a Irán y de explosiones que también se reportan
en Siria e Irak, lo cual lo hacen aún más preocupante. Jueves 18 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.